el Señor. Dios te bendiga en este día. Le damos la gracia al Señor por darnos la oportunidad nuevamente de estar reunidos en este lugar para presentar la palabra, esperando que ella sea de edificación para vuestras vidas, aquellas personas que están escuchando la palabra a través de las redes sociales. Esperamos en el nombre de Jesús que esta palabra te pueda ser de bendición. Lo ha sido para mi vida y lo ha sido para muchas personas que han leído esta palabra, que va a ser leída en el Salmo 23, pero quisiera empezar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Señor, te glorificamos, te damos gracias. Exaltamos, Señor, tu nombre. Tuyo, Señor, es el reino, tuyo es el poder, tuya es la alabanza, por siempre y para siempre. Tú eres el único, Señor, digno de gloria y de honra. Tú eres omnipotente, tú eres omnipresente, tú eres omnisciente, tú eres el eterno, tú eres el único, Señor. Y a ti te damos, Señor, la gloria y la honra, te damos las gracias por tu Espíritu Santo. Esperando, Señor, que esta palabra pueda tocar los corazones de las personas que la han de escuchar. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Bendecimos el nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor en el Salmo 23. Bendecimos el nombre del Señor. Y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos por esta palabra. El Salmo 23 es un salmo bien famoso, que muchas personas se lo conocen de memoria. Yo me lo conozco de memoria. Muchas personas pueden recitarlo de memoria. De tanto que esta palabra ha sido de bendición para la persona, para el ser humano. Y el salmista David, quien fue que escribió este salmo, era un pastor de ovejas. Y nosotros conocemos la vida de David, sabemos las diferentes tribulaciones y los problemas por los cuales él tuvo que pasar. Pero así como pastor de oveja, él conocía la presencia de Dios y conocía muy bien acercarse al corazón de Dios y lo que Dios esperaba de parte de él. Bendecimos el nombre del Señor. David es conocido por haber matado a Goliat. Y lo mató con una piedra, con una honda. Con una honda, era su herramienta de guerra. Y con una piedra derribó a este gigante. Pero no fue la piedra, fue el poder que había detrás de esa piedra a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Este Dios que peleó por Israel y que peleó por David en tantas ocasiones y que lo perdonó a él, nosotros conocemos los pecados de David, conocemos sus luchas, conocemos cómo su familia se vino en contra de él y sus hijos, cómo se levantaron en contra de él. Pero cómo este hombre, a pesar de las debilidades que él tenía, Dios lo llamaba a él el hombre que tenía el corazón conforme a Jehová. Porque David fue un hombre que supo ganarse el perdón de parte de Dios. Nosotros cobramos fuerza, cobramos aliento a través de este salmo. Este es uno de los salmos favoritos míos y lo es de muchas personas. Porque nosotros cuando lo leemos podemos palpar la presencia de Dios alrededor nuestro. La presencia de Dios está como un pastor pastoreándonos y pastoreando a sus ovejas. Debe de haber una seguridad, debe de haber una certeza de parte del ser humano, de parte de todos aquellos que han decidido caminar con el Dios de Israel. Bendecimos el nombre del Señor. Eso es lo importante de nosotros poner la confianza en el Dios en el cual nosotros adoramos y le servimos. Bendecimos el nombre del Señor. Este es un salmo muy especial para mí. Al igual que lo es el Salmo 91. Y hay muchos salmos que son favoritos.
Pero este salmo me trae a memoria los últimos días de la vida de mi madre, que murió del COVID, pero que estaba sufriendo de Alzheimer's, esta enfermedad que arrasa con la mente del ser humano y con una artritis terrible que ella tenía, que estaba encorvada, con unos dolores tremendísimos. Pero cada vez que yo iba a ver a mi madre los sábados, me gustaba leerle a ella este salmo, porque a ella le gustaba el Salmo 23, me decía, léeme ese salmo. Y al igual que el Salmo 91. Y yo no tenía nada más que ofrecer que la palabra de Dios. Y yo le leí este salmo para traerle a ella aliento y traerle a sus huesos ya viejos, llenos de dolor, y a su alma esperando prácticamente la muerte de parte de Dios. Pero ella anhelaba escuchar estos salmos, y a veces nosotros no podemos hacer nada por el ser humano. Por más que oramos para que Dios la sanaba, Dios permitió que ella muriese, y que muriese del COVID, que no la pudimos ver en sus últimos años, en sus últimos días, o horas podríamos decir, de muerte, porque no podíamos, por la pandemia no podíamos visitarla. Así que Dios se la llevó a su regazo, y siempre que yo iba y le leía este salmo, yo tenía un aceite de Israel, que había comprado allá en Israel, y por el olor me gustaba ungirla. Y yo le ungía la cabeza a ella, y ella me decía a mí, me gusta ese olor de ese aceite. Bendecimos el nombre del Señor. Yo sé que se fue con el Señor, pero el Señor me ha ministrado con esto. Y ella aceptó a Cristo en su corazón. Bendecimos el nombre del Señor. Y a veces nosotros queremos ver que las personas salgan de su religión y que vengan a nuestra iglesia, y empezamos con esas cosas, pero Dios tiene ovejas en diferentes religiones. Muchas de ellas no han aceptado a Cristo en su corazón todavía. Otras, aún habiendo aceptado a Cristo, permanecen en la iglesia de la tradición. Pero nosotros no somos quienes para mandar a nadie al infierno. Dios nos ha llamado a nosotros a salvar a las almas, a conducirlas a ellas, a pastos que le traigan a ellos un consuelo, que le traigan aliento. A eso Dios nos ha llamado. Y con la misma misericordia con la cual Dios bregó, es la misericordia con la cual nosotros debemos de bregar con el ser humano. Dios no nos ha llamado a nosotros a sentarnos en una iglesia en donde nos caigan a palo. Bendecimos el nombre del Señor. Y sabemos que cuando nosotros leemos este salmo, sabemos que las armas o las herramientas que usa mucho el pastor es la vara y el cayado. Pues con la vara el pastor puede defender a las ovejas. Y con el cayado, que es como una especie de vara también con un gancho, puede jalar a las ovejas cuando la oveja se va del grupo o se va a descarriar. Son herramientas que el pastor usa, o el pastor de las ovejas. Cada uno de nosotros somos considerados como una oveja delante del Señor. Porque el Señor Él es el grande, el único poderoso, el único majestuoso, es el Señor. Nosotros somos simples ovejas, pero estas simples ovejas deben de saber escuchar la voz de su pastor. Y cuando escuchan la voz del Señor, el Señor no le cae a palo a la oveja. El Señor le trae una palabra de aliento, le trae una palabra de salud que lo fortifique, que la fortifique, que le ayude a ella nuevamente a entrar en el redil y entrar en los regazos del Eterno. Bendecimos el nombre del Señor en los regazos de Dios. Entonces este salmo es un salmo poderosísimo, que cuando tú lo lees debe traerte a ti seguridad, paz y aliento en medio de cualquier situación en la cual tú te encuentres o en la cual nos encontremos. Porque cada uno de nosotros está pasando por una lucha. No hay ningún ser humano que pueda decir, mi vida es tan perfecta que yo no necesito de Dios, que yo no necesito de la presencia del Eterno, que yo no necesito la palabra de Dios. Todos nosotros necesitamos la palabra de Dios y necesitamos el aliento y la presencia del Eterno. Es que nosotros no debemos seguir a Dios solamente por los panes y los peces. Como el Señor le dijo a la multitud, ustedes me siguen porque se alimentaron con los panes y los peces, y ustedes me siguen por los panes y los peces. Pero debemos de buscar no solamente los panes y los peces, sino la palabra de Dios que nos lleva a nosotros a vida eterna a través de Cristo Jesús.
Jesucristo también utilizó esta metáfora y se comparó a un buen pastor. Bendecimos el nombre del Señor. Y Él lo dijo esto en el libro de San Juan. Bendecimos el nombre del Señor. En el libro de San Juan capítulo 10 versículo 11, el Señor dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor utilizó esta metáfora. Una metáfora es una comparación hablando de que Él era el buen pastor. Y el Señor le dijo a Israel, le dijo a los judíos: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise recogerte como una gallina recoge a sus polluelos, mas no quisiste? Bendecimos el nombre del Señor. Al igual que muchos de nosotros que hemos escuchado la voz de Dios o escuchamos la voz de Dios y a veces tornamos un oído como sordo o como que no estamos escuchando la voz de Dios. La voz de Dios es una voz dulce, es una voz sutil, es la voz más sublime. Tenemos que usar todos los superlativos para Dios, porque la voz de Él es la más sublime, es la más sutil, es la voz que cuando tú la escuchas te trae una paz incomparable. Bendecimos el nombre del Señor. Y últimamente yo he estado sintiendo esta presencia del Señor y he estado escuchando su voz y he estado en esa presencia de Dios que yo le he comentado a mi esposa. Yo pienso como que me voy a morir, porque es que tengo tanta paz en mi interior, como que estoy en esa presencia misma de Dios. ¿Y por qué es eso? Porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Tenemos la palabra de Dios que nos habla a nosotros. Porque la palabra de Dios es el aliento de vida, es el respirar, es el soplo del Espíritu Santo, a través del cual Él inspiró a los escritores de la Biblia. Muchos escribieron en diferentes años, en diferentes eras de la historia, y muchos de ellos eran de diferente clase social, pero cada uno de ellos fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para traer una palabra de aliento, una palabra de reprensión, una palabra que nos redarguya a nosotros del pecado y nos arrepintamos y busquemos a Dios. Pero es una palabra que nos acerca a la voz del pastor, quien es Dios, quien es el Espíritu Santo y es Jesucristo. Esta voz la escuchamos nosotros cuando nosotros tenemos ese anhelo y queremos escuchar su voz. Entonces, cuando nosotros queremos escuchar su voz, debemos leer la Biblia. La Biblia hablará a nuestro espíritu, porque la palabra de Dios es alimento a nuestra alma, alimento a nuestro espíritu. El ser humano, el cristiano, que no come Biblia, que no se come el rollo, que no pasa un tiempo en la presencia de Dios a diario, entonces no voy a decir que no es salvo y no voy a decir que no es cristiano. Voy a decir que te está perdiendo lo más importante, que es comer del maná, que es la palabra, y comer y estar comiendo en esa mesa en la presencia del Eterno. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural, estas cosas que nosotros hacemos, de predicar la palabra y de orar y de decir aleluya y amén, y todo el tiempo estamos con esa hambre de Dios, para ellos es locura, pero no es locura, porque dice la palabra del Señor que desde antes de la fundación del mundo, como decía, hemos sido llamados. El mismo salmista David decía: mi embrión, cuando estaba en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, y desde el vientre de mi madre tú me has llamado. Entonces, que hemos sido creados para adorar a Dios y para ser sus ovejas. ¿Qué mayor privilegio que este? Hay personas que piensan que el mayor privilegio del hombre es predicar la palabra, o tener una unción tremendísima a través de los cuales se sane la persona,
o que el ser humano pueda profetizar el futuro y pueda profetizar palabras y pueda lanzar una palabra de sabiduría y una palabra de ciencia y pueda hacer milagros. Y todas estas operaciones las hace solamente el eterno Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Pero el privilegio más grande que tenemos nosotros es que nosotros, siendo pecadores, podemos escuchar la voz de Dios y tener comunión con Él, porque cada uno de nosotros es una oveja que necesita del cuidado del pastor. Y es por eso que nosotros no podemos dejar de orar, porque entonces ¿cómo vamos a escuchar la voz de Él si nosotros no entramos en su presencia? Tenemos que entrar en la presencia del Eterno, tenemos que estar con Él, queremos sentir y escuchar de su voz, que Él nos guíe a aguas de reposo. Hay muchas aguas turbulentas en estos últimos tiempos. Hay muchas aguas turbulentas que estas consecuencias de la enfermedad, de la pandemia, de las enfermedades, de la economía, que no sabemos lo que va a acontecer con nuestras vidas. Pero déjame decirte una cosa, que nosotros a través de este salmo podemos cobrar confianza y seguridad de que Dios ha de guardar y de guiar a nuestras vidas. Y si Dios permite por X motivo o X razón que la muerte llegue a un familiar nuestro o llegue a nuestras vidas, ese fue el propósito de Él y Él lo permitió. Tenemos que estar conforme con lo que el Eterno ha decidido, porque cuando Dios decide algo siempre es para nuestro favor. No es para que nosotros nos turbemos o nosotros pensemos que no es para beneficio nuestro. La palabra de Dios declara en Romanos capítulo 8, bendecimos el nombre del Señor, dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que han sido llamados según su propósito. Entonces, para tú ser llamado, tú debes de escuchar la voz de Él. Las ovejas no pueden, las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. No van a seguir al extraño, pero sí van a seguir la voz de Dios. Y cuando Dios te habla a tu vida, Dios te puede hablar a través de un ministro, a través de una predicación, a través de una canción, a través de la palabra. Es una forma segura de escuchar la voz de Dios. Pero Dios habla. Y nosotros tenemos que saber silenciar todas las voces que hablan a nuestra vida. La voz del negativismo, la voz de ultratumba que te dice estas cosas y esto, que todo va a salir mal, que te vas a morir, que todas estas cosas que tú a veces anhelas tener no la vas a tener, y empieza a haber la voz de Dios es una voz. Y no quiero meterme a una zona en donde usan mucho estos ministerios de prosperidad, pero Dios quiere, todas las cosas buenas Dios las quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos prosperados, que seamos prosperados espiritualmente y seamos prosperados materialmente. Pero el énfasis no está en los bienes que yo poseo o en lo material, sino más bien en la presencia de Dios. La palabra declara y dice que la bendición del hombre no proviene de los bienes que él posee, sino de toda la palabra que sale del Eterno. Porque ¿de qué vale que el hombre alcance y tenga todas las cosas del mundo, pero pierda su alma? Entonces nuestra alma debe ser conducida a través de la palabra de Dios y a través de la voz del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios dice, en el libro de los Romanos también, no me acuerdo específicamente el texto, pero dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la voz del pastor, porque dice que la Biblia que habrá un pastor y un rebaño. Y este pastor, que se llama el Espíritu Santo de Dios, ese te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. No importa en dónde nos encontremos. No importa la situación, si estás en el hospital, si estás enfermo, si estás enferma, no importa si tienes problemas económicos, si tienes problemas familiares, porque a veces se levantan los problemas familiares a través de nuestros hijos. Ningún problema de eso es mayor que el Eterno.
y es mayor que Dios. Lo más importante es que cuando Dios permite que estas circunstancias lleguen a nuestra vida, ellas llegan a formar parte del cayado y de la vara del Señor. Con la vara el Señor le da al enemigo, y con el cayado puede también darle su golpecito a la oveja y traerla a través de su cuellito para que ella entre en el redil del Eterno, porque Dios dice: ninguna de mis ovejas he perdido, solamente perdí el hijo de la perdición. Esa es la seguridad que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Y este salmo que el salmista David escribió a través de inspiración del Espíritu Santo de Dios, es un salmo tremendísimo. Y no debemos solamente leerlo cuando estamos en un sepelio, cuando la persona ha muerto, o estamos en una funeraria. ¿No? Este es un salmo para los vivos. Porque ya después que la persona está muerta, aunque lo leemos, pero cuando leemos el salmo en una funeraria, es para traerle consuelo y paz a los que han quedado vivos. Y dejarle saber que la persona que ha muerto se aceptó a Cristo en su corazón y ha vivido una vida conforme al Evangelio, conforme a la palabra de Dios. Entonces sabemos que van a ser conducidas hacia el regazo del Eterno, hacia el paraíso. Pero nosotros no podemos conducir a nadie. Nosotros no tenemos autoridad a ese nivel. A ese nivel solamente le resta la misericordia de Dios, que dio alcance sobre ese espíritu, sobre esa alma, para que vaya a su regazo. Pero aquí la palabra de Dios declara claramente, y dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces Jesucristo era el mismo Dios encarnado. Entonces nosotros no podemos irnos sobre lo que ya el Señor ha escrito en su palabra. Debemos de hablar conforme a las Sagradas Escrituras. Bendecimos el nombre del Señor, y cuando queremos traerle aliento y consuelo a la persona, cuando le leemos este salmo, debemos de reconocer que la persona tiene que entrar, y las personas deben de buscar de Dios y entender que necesitan de Dios. Y no buscar a Dios solamente porque yo necesito algo de Él. No, yo necesito la presencia de Él para vivir. Para vivir. Y en estos últimos tiempos nos hemos dado cuenta de lo frágil que es el ser humano, y que un simple virus, voy a decir simple por la sencilla razón de que nosotros no los vemos, y es una materia tan pequeña que no los podemos ver a través de nuestros ojos. A través de un microscopio pueden identificarlo, pero nosotros sabemos que nosotros somos tan frágiles que nos podemos enfermar y un día estar vivo y al otro día amanecer muerto. Porque la vida está en Dios. Y cuando Dios dice: me llevo mi soplo, me llevo mi aliento de vida de ti, ¿qué sucede? Tú mueres. Y si tienes comunión con Dios, qué lindo es cuando la muerte de una persona que se va en Cristo es una muerte gloriosa. Pues sabemos que ese espíritu y esa alma ha sido conducido hacia el paraíso, hacia el regazo del Eterno. No podemos tener un corazón tan endurecido y tan soberbio y tan orgulloso, y tener el corazón tan endurecido de nosotros decir: yo no necesito de esos pentecostales, yo no necesito esa palabra ¿quién se cree que es para decir tales palabras? Yo no soy nadie. Yo soy solamente una oveja que busca de Dios, que me encanta estar en su presencia y hacer caso y obedecer lo que Él nos ha dicho. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Si pudieren la mano sobre los enfermos, sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios. Profetizarán. A eso nos ha llamado Dios. Y debemos hacerlo dentro del ámbito eclesiástico, dentro del ámbito de la iglesia. Y la palabra de Dios declara y dice: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy presente. Pero si nosotros queremos que Dios sea nuestro pastor, tenemos que ser obedientes a su voz. Bendecimos el nombre del Señor. Esto es lo que David declara y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aquí no está diciendo que me va a faltar algo, que me va a faltar alguna cosa, que me va a faltar los bienes materiales, que me va a faltar la salud. Y podemos llegar al momento en donde verdaderamente estamos pasando por escasez. No podemos tapar el sol con la mano, ¿ok? Porque la enfermedad le llega al creyente como le llega al que no cree, ¿ok? El creyente también está en escasez como lo está el incrédulo.
Bendecimos el nombre del Señor. Pero debemos de cobrar esta confianza y de siempre declarar lo que dice la palabra de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso incluye la salud, incluye los bienes materiales, incluye todo lo que nosotros necesitamos para subsistir. Bendecimos el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué el pastor llevaba a las ovejas a beber aguas tranquilas? Porque las aguas con toda su lana, al mojarse, podían caer en el lugar y posiblemente ahogarse por el peso de la lana. Entonces David tiene que llevarla, o el pastor debe llevar sus ovejas a beber en aguas tranquilas, ungirla con aceite para que la mosca no se le acerquen, los insectos, todas estas artimañas que hay dentro de la naturaleza que pueden afectar a la oveja. Entonces la ungía con aceite, la llevaba a un lugar donde ellas podían beber en aguas tranquilas, podían beber y saciar su sed. Y la alimentaba en donde hay unos pastos delicados, que no van a estar pastos contaminados o aguas envenenadas que van a dañar el redil, que van a infectar el redil y infectar las ovejas. Y ese es el deber de todo pastor, el deber de todo ministro, el deber de toda persona que enseña la palabra del Señor o la predica. Asegurarse de que está alimentando a las almas, que la está llevando a aguas de reposo, que la está ungiendo con el aceite, con la unción del Espíritu Santo de Dios. Debemos de buscar el rostro de Dios, llenarnos de la presencia de Dios, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo dar presencia de Dios si yo no tengo. Y nosotros no la damos, pero debemos de sentir, debemos de buscar la presencia de Dios, saber que la presencia de Dios y su unción debe estar en lo que estamos haciendo. Porque ¿de qué vale que nosotros hagamos todas las cosas que nosotros hagamos y Dios no apruebe? Dios aprueba. Las personas deben de escuchar la palabra de Dios como ovejas y saciarse de esa agua, así como dijo la samaritana. El Señor le dijo: si tú me pidieras agua, yo te voy a dar agua que fluirá para vida eterna. Una agua que va a saciar, no solamente te va a saciar espiritualmente, y te va a saciar desde que tú crees en mí hasta la eternidad. Y esta agua que nosotros bebemos a través del Espíritu Santo de Dios y a través de la palabra, esa agua la da el Espíritu Santo de Dios. Todo el mundo la necesita. Todo el mundo debería de tenerla, porque Dios vino para todo el mundo, pero no todo el mundo lo quiere. Qué raro eso, porque a veces las personas piensan, por cuanto algo es gratis, voy a decir gratis, no, porque costó un precio de parte del Señor. Dios tuvo que derramar la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Juan el Bautista lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Fue una muerte valiosa, porque cada ser humano, a través de esta muerte y a través de esa sangre, puede entrar al lugar santísimo y puede hablar con Dios de tú a tú. ¿Tú sabes lo que es eso? Un Dios tan santo como lo es Dios, el eterno, el único, el Olam, el omnipresente, el omnisciente, el omnisciente. Y que Él quiere tener comunión con nosotros. Como si tú escuchas la voz de Dios, a voz sutil que te dice: levántate, ora, lee la Biblia, ora por ora por aquel, ora por esta situación, ora por los que están enfermos. ¿Cómo yo voy a poner mi oído sordo a la voz de Dios y hacer mi propia voluntad? No, nosotros debemos entender esto, que cuando nosotros somos soberbios y orgullosos, Dios nos deja. Porque Dios no va a imponerse sobre nosotros. La fe no se impone. El Espíritu Santo de Dios no se le impone a nadie. El Espíritu Santo de Dios viene a preparar tu corazón. Te viene, y a veces permite, porque como Él como pastor va a permitir que te pasen cosas. Va a permitir que a veces te llegue la enfermedad. Va a permitir a veces que hasta haya erupción, que hayan problemas familiares, que hayan problemas económicos. Porque Él está bregando con lo que Él brega, que son las circunstancias de la vida, para llevarnos con ese
callado de pastor que él tiene, para llevarnos y conducirnos a nosotros a la cruz del Calvario, llevarnos a nosotros al arrepentimiento y llevarnos a nosotros hacia la presencia del Eterno. El Espíritu Santo de Dios tiene una labor tremendísima encima. Jesucristo cumplió con lo que él tenía que hacer ya, porque él vino específicamente a morir en la cruz del Calvario y conducirnos a cada uno de nosotros hacia la presencia del Eterno. Y si él hubiese muerto, y si no hubiese resucitado de entre los muertos, y hubiese ido al cielo, hubiese presentado su sangre hacia el tabernáculo celestial en el lugar altísimo y derramar esa sangre preciosa por nuestras vidas, nosotros no podríamos ahora recibir el Espíritu Santo de Dios, porque él dijo, si yo no muero, si yo no resucito entre los muertos y no voy al cielo, hacia el Padre, no podré enviaros el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el Consolador, el cual el mundo no ve porque no le conoce, pero vosotros le conoceréis porque estará dentro de vosotros y estará sobre vosotros. Tú sabes lo poderoso es que tú tener una voz de Dios, esa pequeñita voz que te dice, no te metas por allá, cuidado por aquí, maneja más lento, frena, hace todas esas cosas. Tú sabes, la persona que el Espíritu Santo está lidiando con ella y ha salvado. Y no vamos a hablar solamente de la salvación, vamos a hablar de la salvación física, de las sanidades que ha hecho él, porque a mucha gente le dan la gloria a los hombres. Los hombres están usando los dones del Espíritu Santo de Dios que han sido dados a personas para que ellos usen esos dones para el beneficio y para la edificación de la iglesia. Pero no son ellos, es el Espíritu Santo de Dios en ellos y sobre ellos. Porque el Espíritu Santo de Dios tiene la tremenda labor de pastorear a cada iglesia, a cada pastor, a cada ministro, a cada evangelista, a cada profeta, a cada levita, a cada persona. Él está encargado de pastorearla. Entonces nosotros no podemos tener una voz sorda a la voz de ese Espíritu. Hubo un tiempo donde el pueblo de Israel se tornó tan rebelde a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, que ellos pensaban que estaban peleando con el enemigo. Y era el mismo Espíritu Santo que estaba peleando en contra de ellos. Bendecimos el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora yo digo, si Dios es contra nosotros, ¿quién con nosotros? Porque si Dios se puso del lado del enemigo, ¿qué vamos a hacer nosotros? No hay quien nos defienda a nosotros. Por eso que nosotros tenemos que estar del lado que va a ganar. Estar en el lado de Dios. Y que Dios nos conduzca a unos pastos delicados y a aguas que nos traigan paz a nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Y el salmista David declaró y dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No importa el valle tenebroso por el cual nosotros estemos andando, no debemos tener temor. Yo reprendo ese espíritu cada vez que me pongo a orar. Porque la palabra de Dios declara y dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, en donde el que teme no ha sido aún perfeccionado en el amor. Cuando tenemos mucho temor, eso quiere decir que estamos faltos de amor. Debemos darle al Señor, que el Señor nos llene a nosotros por el amor por las almas que se pierden. A eso ha sido llamando la iglesia, a pastorear. No a coger la oveja y raparle la lana. Y nosotros enriquecernos y nosotros llenarnos de una prosperidad rapándole la lana a la oveja y dejándola a la intemperie del tiempo y a la intemperie de la temperatura. Debemos de cubrir a cada oveja con el amor de Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. Y sí podemos recibir el beneficio de las ovejas. Podemos recibir el beneficio de que la estamos pastoreando y que estamos siendo obedientes a la voz del Eterno y a la voz de Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Señor. Estoy terminando. El salmista David dijo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuál es la copa del pastor?
el pastor tenía una clase tenía una piedra huecada bastante amplia que podía coger como 40 hasta 50 galones de agua. Y cuando las ovejas venían a beber en la copa, el agua rebosaba, porque el pastor se aseguraba de que las ovejas tendrían a un lugar en donde ellas beber, una vasija. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros debemos de llenarnos de la presencia de Dios para que nuestra vasija rebose de la presencia de Dios y las ovejas o el que nos escucha pueda recibir la bendición de parte de Dios y pueda recibir de parte de Dios palabra. A eso Dios nos ha llamado, a esa clase de pastoreo, que las almas puedan ser bendecidas. Dios no me ha llamado a mí a caerle a palo a la gente. Dice la Biblia, con la vara con que tú mides, tú serás medido. Debemos ser misericordiosos, porque en la misma forma que Dios tuvo misericordia nuestra, nosotros debemos de tenerla en la persona que no conocen de Dios. Bendecimos el nombre, que no conocen. Porque hay personas que conocen y tuercen los caminos de Dios y les son de tropiezo al que no conoce. Nosotros recibiremos un mayor juicio de parte de Dios cuando nosotros mal utilizamos los dones de parte de Dios y las herramientas que Dios nos ha dado. Porque cada vasija de Dios que opera dentro de los dones del Espíritu Santo de Dios se ha constituido como una herramienta de guerra para el enemigo y es una amenaza para el enemigo. Por eso no podemos descuidarnos, porque nos descuidamos y el enemigo sabe que nosotros estamos en esta lucha constante de hacerle guerra a él para ganar las almas para el reino. Por eso es que él ataca tanto a los pastores y a los ministros. Hay muchos que son genuinos. Bendecimos el nombre del Señor, porque no todo pastor próspero es un pastor falso, ni todo profeta que está próspero es falso. Dios da prosperidad, pero el énfasis no está en la prosperidad, está en que las almas sean edificadas, como dijo el apóstol Pablo. Ustedes son mi corona, las almas que él se había ganado, las almas, el ministerio que él recibió de la reconciliación. Habiendo sido instruido a los pies de Gamaliel y habiendo sido una persona adinerada, una persona de bienes, una persona que tenía poder y tenía influencia, Dios lo tumba y lo llama ¿a qué? Al ministerio. ¿Hacia quién? Hacia los gentiles. Un hombre que estaba estudiado bajo la ley, celoso bajo la ley, que definitivamente debió de haber sido más celoso de la ley que el mismo Pedro, porque él se lanzó a matar a las personas, a los cristianos y a llevarlos presos porque él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Bajo la ignorancia, porque podemos tener mucho conocimiento de la religión y estar perdido con el celo religioso. No, la idea no es que tú te pierdas dentro de la iglesia por estar bajo la religión, es que tú aprendas a ser de bendición para aquellos que no conocen a Dios, porque así pasó con el apóstol Pablo. Cuando conoció a Dios y Dios se le reveló, entonces él ahora, cuando Dios se le revela, empieza a traer el evangelio a los que no tenían parte ni suerte, que no eran ni siquiera llamados, eran ovejas. ¿Ok? Porque Dios dice la palabra del Señor que el Señor vino a las ovejas perdidas de Israel. Para el gentil. Pero cuando el pueblo de Israel rechaza al buen pastor y rechaza a Jesucristo, Jesucristo dice, bueno, me voy para otras ovejas. Porque todo es un propósito de Dios. Aún en el rechazo de Israel y en el endurecimiento de su corazón hay un propósito de Dios. Entonces cuando Dios permite ese endurecimiento, ahora viene Jesucristo a pregar ahora con los gentiles. Y hubieron personas que no eran parte de Israel, pero tenían hambre, querían conocer al pastor, querían conocer al buen pastor, aquel que estaba haciendo milagros y prodigios. Y ellos, movidos no solamente por los milagros y los prodigios, llegaron estos griegos y se le acercaron a los discípulos y le dijeron, ¿dónde está el maestro? Queremos ver a Jesús, queremos hablar con Jesús. ¿Tú sabes lo poderoso que es eso? Que nosotros no tenemos parte ni suerte, no teníamos. Pero hoy queremos escuchar de Jesús, queremos escuchar hablar de Él. Así tú debes de identificarte con el pastor de las ovejas de la humanidad. Porque Dios vino dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no todo el mundo quiere esa salvación. Muchos la rechazan y la menosprecian.
Y si están escritos desde antes de la fundación del mundo, en el libro de la vida, aún antes de muerte, van a aceptarlo. Porque todos los movimientos del Eterno están ya calculados dentro del propósito eterno. Dios sabe todas las almas que van a ser salvas y las almas que no van a ser salvas. Nosotros tenemos esta certeza y esta seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Porque tenemos no cualquier clase de pastor. Tenemos al pastor de los pastores, que es el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos la sangre más valiosa y un pacto que Dios hizo, no con la sangre de animales ni de becerros, sino con la sangre del Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Una sangre divina. ¿Quién puede abolir ese pacto? ¿Puedes tú borrar un pacto de una sangre divina de esa índole? Eso es poderosísimo. Hay cosas que nosotros aún no entendemos. Porque yo le decía a mi esposa, digo, oye, mientras más yo estudio la Biblia y más trato de buscar conocimiento, menos sé. Como lo dijo Sócrates, yo solamente sé que no sé nada. Porque a veces mientras más tú buscas conocimiento, menos uno conoce. Nosotros pensamos que conocemos a Dios, nosotros no conocemos a Dios todavía. Estamos en un principio de la magnitud del conocimiento del Eterno. Y con ese poquito que Dios nos ha revelado, tú sabes el daño que ha hecho el ser humano, aún desde los púlpitos y las iglesias, los miles y miles de cristianos que han sido muertos por el celo religioso y por personas que pensaban que conocían a Dios. Y bajo ese odio, Dios no es odio, Dios es amor. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos salvos y lleguemos al conocimiento del Eterno. Es por eso tan importante que nosotros leamos la Biblia y entendamos los salmos. Los salmos son tremendísimos. Y este es uno de mis favoritos. Ya cierro. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová de morar por largos días, hasta la eternidad. Es que Dios espera, estar con Dios es bien y es prosperidad. El yo estar en la presencia de Dios, aunque no tenga muchas cosas materiales, aunque no tenga mucho dinero, aunque mi salud posiblemente no esté del 100%, pero estar en la presencia de Dios por sí sola, eso es tremendísimo. Porque te trae esa paz y esa seguridad, que no importa lo que se mueva alrededor nuestro, seguimos declarando lo que dice la Biblia. Todas las cosas prosperan para bien, operan para bien para los que han sido llamados según su propósito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no morimos declarando lo que dice la palabra del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Y esto fue lo que David declaró a través de este salmo. Así que si tú no conoces al Señor, yo te motivo, te inquieto, te hago la recomendación que busque de Él, que te llene de la presencia de Dios, que empiece a llenarte. Dice la palabra del Señor que la unción misma nos iba a enseñar a nosotros. Y esto nos deja entender a nosotros que nosotros necesitamos que nos enseñen. No es que no necesitamos que nos enseñen. Necesitamos que personas que tienen más experiencia, que tienen más tiempo, que tienen más profundidad del Espíritu, nos den las revelaciones y nos den enseñanza. Sí la necesitamos. Siempre y cuando esa enseñanza nos tuerza las Sagradas Escrituras. Y es por eso que debemos leer las Escrituras. Como yo siempre he dicho, yo la leo para que nadie me cuente. Porque cuando yo la leo y me instruyo en ella y tú me vienes con algo medio raro, yo rechazo eso. Yo la podría ver, pero eso no es lo que dice la Biblia. Yo no es que soy rebelde. Nosotros tenemos la obligación de parte de Dios de obedecer a la palabra de Dios antes que a los hombres. Bendecimos el nombre del Señor. Así que si tú no conoces al Señor, te insto que lo conozca. Dice la Biblia que todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor, todo aquel que creyese que Él resucitó de entre los muertos será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. La justicia de la sangre de Cristo es la que me da a mí el privilegio de predicar y de vivir la palabra. Esa justicia, mira, a mí no importa que me miren como me miren, o me señalen, o me digan lo que quieran decirme.
A mí el único que me puede juzgar es Cristo. Y su sangre, bendecimos el nombre del Señor, me da la justicia y me da el privilegio de yo entrar al lugar santísimo. Bendecimos el nombre del Señor. Así que si tú no lo conoces, conócelo. Tú puedes aceptarlo en tu corazón y entregarle tu vida a Él, arrepentirte de tus pecados. Porque a eso le llamó el Señor. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dar un new turn. Tenemos que dar retornar al redil de las ovejas. Retornar al pastor de los pastores. Retornar a los principios bíblicos. Retornar al buen pastor que es el Espíritu Santo de Dios. Y si no conoces una iglesia, vete a una iglesia en donde se predique la palabra de verdad, en donde no la estén torciendo, en donde no te vendan la salvación. Bendecimos el nombre del Señor. La salvación es un don gratuito de parte de Dios. Recibe la salvación gratuita de parte del Señor. Dios te me bendiga en este día. Espero que tú hayas recibido edificación a través del Espíritu Santo de Dios. Déjame hacer una oración para darle la gracia al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, en este día. Señor, te bendecimos, te glorificamos. Y te damos las gracias, Señor, por habernos permitido traer esta palabra. Señor, que toque los corazones de aquellas personas que la han de escuchar en las redes sociales. Te damos a ti, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.